Compartir escritorio es. Compartir contenido. Hay una flecha que dice compartir escritorio ahí. Eso. Bueno, ya inició la grabación. A ver, voy a probar. Ahí, chicos, están Ahí se viendo. ve, sí. Ah, esperen que yo estoy con otra filmina. Profe, los chicos están diciendo que les dice error la página, no es que ellos no pueden entrar, capaz el link de mal. El link es el mismo, porque te lo da la propia aplicación. Porque somos 35, por eso nomás. Sí, Y sí. a un montón no pueden entrar. Sabría cómo solucionarlo. Ya cerré la primera reunión, ya la cerré. Abrí otra y pasa lo mismo. Y Jesús, si vamos a un Meet, bueno, entran menos, ¿no? Entra al menos. Igual la clase esta queda grabada. Claro, queda grabada la clase. De todos modos, no sé quién habló recién. ¿Vos le pasaste el link al grupo de estudiantes? Sí. Acá está, no, pero me refiero no vos, Jesús. Viste que ellos, los de segundo, tienen un grupo. Por ahí que se vayan pasando ellos. Sí, ya se lo pasaron. ¿Sí? ¿Quién habla? Porque yo estoy Agostina. viendo. Sí, Agostina. Sí. Bueno, comenzamos. Pasaron el grupo. Lo pasaron en el grupo. Bueno. ¿Les parece que comencemos? Porque ya es como tarde. Sí, Susi. Bueno. Buen día para los que están y bueno, se van a ir sumando. Veo que en la sala de espera hay gente, así que se van sumando. Hoy los textos que trabajábamos en esta clase y son los mismos que vamos a utilizar para el práctico. Es el texto de Rebecca Anijovic de las aulas heterogéneas, cómo gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Y después tenemos el texto de Rosa Blanco, que habla de la educación y la inclusión. Bueno, estos textos, a diferencia de lo que hemos trabajado hasta ahora en esta materia de sociología de la educación, son muy actuales. Son muy actuales. Incluso esta autora, que ahora ya les voy a poner una ficha en la que sale más o menos su currículum para presentarla, porque es una escritora y una pedagoga de la actualidad. Está permanentemente escribiendo e investigando para la escuela. Por ejemplo, ahora, acá este texto habla de aulas heterogéneas. Hoy, en la actualidad, en la escuela se está trabajando mucho con otro concepto que se llaman aulas invertidas. No lo vamos a dar en socio de segundo porque es como mucho, porque hay muchos textos para trabajar, sobre todo en todo lo que tiene que ver educación y escuela, pero lo van a retomar, esto lo van a ver en módulo 3, en didáctica, en realidad el año que viene, cuando están en tercer año, que ya comienzan con didáctica de la educación física, y después hacen módulo 3, para empezar a gestionar teóricamente la práctica que van a hacer en cuarto año. Todos estos textos los van a volver a retomar y van a tener más. Pero bueno, yo los invito a que busquen, porque estas autoras están en videos. Como son actuales, si ponemos el título o el nombre, están en videos, están en cursos online. La verdad que son muy interesantes de trabajar y es el hoy mismo. ¿Cuáles son las palabras claves? Por eso acá está filmina. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, enseñar y aprender en la diversidad. Vamos a trabajar un poquito qué es la diversidad, qué queremos decir con el concepto de diversidad. Aprender. Esta es la autora, Rebecca Anijovic,
En realidad, su currículum va de lo más actual hacia lo antiguo, ¿no? Desde abajo, en 1978, ella se recibe de profesora de psicología, ciencias de la educación. Luego, en el 98, hace una especialización en formación de formadores. Ella siempre está trabajando con los profesionales de la educación. Directamente trabaja con profesionales, con licenciados, con maestros, en todos los niveles del sistema educativo. En el 2001, fíjense qué avanzada, porque en el 2001 hace un posgrado en diseño de materiales didácticos en entornos virtuales de aprendizaje. Esto, que ella lo cursa en el 2001, ahora trabaja mucho, tiene muchos dispositivos que tienen que ver con la educación y cómo, digamos, plantear la enseñanza en este entorno virtual, que ahora tenemos un montón de virtualidad, ¿no? O como es este año, el formato bimodal, presencialidad y virtualidad. El 2007 hace una maestría en formación de formadores en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA y en el 2015 doctorando por la Universidad de Buenos Aires. No se queda ahí, como les decía, ella ya está cursando también otros posgrados y está trabajando como formadora el día de hoy. Estamos en el 2021, sigue Rebeca formando y estudiando para todos estos conceptos nuevos. ¿Qué decimos cuando decimos aula heterogénea? Es algo muy distinto a la escuela naturalizada que tenía el formato tradicional. No sé si se acuerdan que yo les dije, no me acuerdo ya si a ustedes o otro grupo, pero ¿qué pasa con la escuela? Más allá de que estemos en el 21. La escuela está pensada, los inicios de la escuela, este formato tradicional, viene del siglo, en realidad me corrijo acá, dice rige desde el siglo XX. En realidad la formación ideológica, o sea, la idea, viene de antes, del siglo XIX, que lo hemos visto en sociología, cuando hablábamos de los sociólogos fundadores, o sea, el siglo XIX es una escuela pensada con un formato totalmente tradicional. O sea, ¿qué quiere decir esto? La función es integrar a poblaciones de diferentes países, zonas y ciudades a la cultura nacional. Pero eso sí es en el siglo XX. En el siglo XIX la función era alfabetizar. Esto viene de la época de Sarmiento. ¿Cuál es la función de la escuela? Que todos sean alfabetizados, ¿no es cierto? Y que la escuela sea una escuela medianamente para todos. En aquella época estamos hablando solamente del nivel primario, en el 19. Esa estructura quedan rasgos que cuestan como sacarlos, este formato tradicional. Tenemos docentes del siglo XX, con una formación y un cambio social muy grande en cuanto a lo social, cultural, educativo, no digo solamente de personal. Otra cosa que nos pasa, que nuestros estudiantes hoy son del siglo XXI, o sea, en una escuela hoy sigue estando presente estos tres siglos que se interrelacionan, que hay conflicto, que hay consenso, están presentes en la escuela los dos paradigmas que hablamos en la unidad anterior, los dos paradigmas sociológicos fuertes, el de conflicto y el de consenso. Esto se presenta siempre en la escuela con, bueno, muchas interrelaciones sociales que tienen que ver con ministerio, con directivos, con estudiantes, con docentes, con todo lo que incluye y forma parte de una institución escolar. Como les decía, el formato tradicional, ya en el siglo XX, se hablaba de integrar solamente para esto, para integrar diferentes países. Estamos hablando, chicos, de educación. La autora habla mucho de educación en América, ¿no es cierto? Sobre todo el texto que viene de Rosa Blanco,
habla mucho de América Latina y el Caribe, que es nuestra zona, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con derechos educativos en América Latina y el Caribe. Integrar era eso, integrar a las poblaciones diferentes y a los más desprotegidos. ¿Con qué formato? Como les decía, con un formato tradicional. ¿Cuál era el símbolo común? ¿Cuál era la construcción histórica? O sea, ¿qué había? Un solo discurso histórico, un discurso hegemónico. Se colaboraba en la construcción del sentimiento nacional, o sea, todos éramos, en nuestro caso, todos nos sentíamos argentinos. Homogeneizábamos en ese sentido, era homogénea, no había discursos paralelos ni conflicto. Acá estaría presente el paradigma del consenso. Jesús y todos, ustedes chicos, si no entienden algo, si voy muy rápido, por favor, interrumpan, incluso aporten. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se escucha mi voz? Perfecto, Susi. Profe, Sí, contame. ¿Querías preguntar algo? Porque yo no los veo. no, profe. Ah, bien, sigo. Por ejemplo, un símbolo común. Esperen que está. El guardapolvo. Miren qué linda foto. Esas fotos, si vemos videos o un poco de historia o alguna película, esto se ve, ¿no? El emblema para tener igualdad de oportunidades pareciera que en esa época, estamos hablando del siglo XX, el guardapolvo blanco igualaba. Es como que se destacaba mucho lo que se veía. Con solo ver que todos los chicos iban a la escuela, que grupos sociales con diferencias económicas participaban de una institución, ya eso garantizaba que la educación era igualitaria y se ofrecía para todos. Y el guardapolvo fue una cuestión muy emblemática que, ojo, acá no quiero tomar posición ni criticar de que está bien o está mal. También hoy, ¿cuál es el planteo de hoy, por ejemplo? El uniforme, ¿no? El uniforme sigue siendo un planteo actual que si bien está ayornado en algunas escuelas, porque a lo mejor, como decimos hoy en las escuelas, ustedes ya han cursado así el secundario, es un jean y una remera. Incluso ustedes tienen mucho más participación en esta indumentaria, porque ya los chicos tanto de sexto grado primario como de sexto año secundario organizan y eligen qué remera quieren ponerse para la promo, qué campera, bueno. Esto, tanto el uniforme que se dio, en realidad el uniforme, estoy hablando de mi época, de los 70, 80, el uniforme en los colegios privados tenía que ver con esto, con igualar la condición para todos. No que vayan con diferentes ropas y que alguno se ponga un jean de marca y el otro, por ejemplo, no se ponga un jean de marca, no pueda acceder a eso. En los 80, 70, 80 era así. El uniforme de las escuelas privadas igualaba bastante, porque estábamos todos vestidos iguales y eso tenía una cuestión que en realidad favorecía a una inclusión, por decirlo de alguna manera, que no es tan así, ya después vamos a ver qué debería ser inclusivo realmente y qué no es inclusivo, que a veces decimos que lo es y no lo es. Y por otro lado, hay otra postura. Bueno, con el guardapolvo pasaba eso, el guardapolvo, todos tenían guardapolvo blanco. Entonces, todos estaban iguales, no importaba tanto lo que tuvieras debajo del guardapolvo. También hay otra postura que cada uno a la escuela tiene derecho a ir como quiera. No sé ustedes hoy qué opinan de eso, ustedes que han hecho el secundario hace tan poquito. ¿Qué opinan de esta cuestión de que cada uno vaya como quiera
y que elige y participe en esto de cómo vestirse y cómo estar en una escuela. ¿Alguien puede contar? Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Quién sos? Lucio Parrilla. Lucia. Lucio, que siempre participas, Lucia. Muy bien, Sí, Lucia. bueno, no, respecto a eso de la Sí. vestimenta para el colegio, nosotros en mi secundario, yo fui a un secundario público, a una escuela técnica acá en mi pueblo, en San Pacho, Ah, sí. y, y bueno, también eso, o sea, en primer y segundo año, bueno, este es un colegio relativamente nuevo, digamos, que se inauguró justo cuando yo ingresé a la secundaria. Y en primer y segundo año sí se buscó, digamos, aplicar el uso de un uniforme, pero después con el tiempo fueron siendo más flexibles y nos dijeron, tipo, que no importaba, solamente necesitamos guardapolvo de un determinado color para el tema de taller y esas cosas, pero después cada uno podía ir vestido como quería, digamos, y me parece bien porque creo que, va, desde mi punto de vista no afecta la vestimenta a cómo voy a estudiar o algo así, creo yo. Bien, bien, sí, sí. Pensemos que hoy estamos en el 2021, ustedes hicieron el secundario en el 2018, digamos, sexto año, ¿no? O 2019. Ahí, Eh, Susi, cuando tratemos más adelante sociología del cuerpo, sí, vamos a ver cómo la vestimenta ayuda a diferenciar las diferentes clases sociales o posiciones ideológicas que tiene cada uno. sí. No está librado al azar vestirse así nomás. La- Es cierto lo que dice Jesús, por eso yo le digo a los chicos que pensemos que esta foto del guardapolvo blanco está en el estado, o sea, es en el 1940, por decirlo, 1930, porque es como que esto comienza en 1930, piensen que había un estado de bienestar, un estado nacional de bienestar, que el Estado era padre, como el padre que impartía la educación. El Estado era el que tenía el poder. También en el texto de Tenti Fanfani lo vimos a esto, vimos este tema de que esta homogeneidad tenía que ver con eso, que el Estado impartía las normas, muy normativo, estamos hablando del modelo tradicional, y todos acataban, hacían eso. O sea, es como que no existía. Ustedes piensan que lo que dijo Lucio, estamos hablando de hoy, que hoy pueden los estudiantes intervenir en decidir cómo pueden llevar la remera y cómo hacerse la bandera y cómo hacer eh, la campera. En esa época, lo que decía la norma se cumplía. Y el guardapolvo blanco era el guardapolvo blanco y los colegios privados, la corbatita, la camisa, el blazer, porque así era. ¿Se dan cuenta? Y no, esto que dice y el Jesús, cuerpo en ese momento también era visto sí, como una herramienta, no totalmente como un silenciado, medio, no como un medio de estética y de demostración. tal cual, tal cual. Sí, sí, por eso yo dije esto de que no importaba qué había debajo del guardapolvo blanco. Fíjense que lo que se veía era el guardapolvo blanco, todos prolijitos. Miren las niñitas ahí, con las colitas, los moños, todos igual. Pero esto que dice Jesús, lo vamos a ver y mucho, que tiene que ver ya hasta con culturas juveniles. Ahora en la escuela, que sí ya es una escuela más inclusiva, hay intersticios de culturas juveniles como que son grupos pequeños, que no son lo común, digamos, por decirlo de alguna manera, que tienen distintas formas de vestirse, distintas formas de hacer, distintas formas de aprender, que esto lo vamos a ver ahora con Rosa Blanco y con las aulas heterogéneas también. Pasemos a la otra. Acá ya es a partir de la segunda mitad del siglo pasado, surgen aportes de investigación. O sea, ya después de esta foto, ¿no?
Bueno, este enfoque supone un nuevo modo de mirar a las escuelas y aparece una concepción nueva acerca de la diversidad. ¿Qué es diverso? Porque ahí dijimos que integrar, en el principio del siglo XX, integrar era integrar a los desfavorecidos, o sea, que estén en la escuela, integrar a los de otras razas, que estén en la escuela, no más que eso. ¿Qué pasa después? Ya la diversidad tiene un enfoque diferente. O sea, ¿qué es diversidad? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de lo biológico, o sea, es inherente al ser humano, cada persona nace con una biología diferente y se desarrolla en múltiples contextos sociales, culturales, económicos y educativos. ¿Qué quiere decir esto? No somos diversos solamente porque tenemos genéticas distintas, cada uno de nosotros. Somos diversos porque nacemos en familias diferentes, porque nacemos en barrios diferentes, en contextos sociales. ¿Por qué es tan importante la sociología en la educación? Porque mira a esa persona, a ese educando, de una manera amplia. O sea, la diversidad, el concepto de diversidad es aceptar que la mirada del ser humano es una mirada amplia. No queda solo en la biología y no queda solo en decir, somos todos personas, aprendemos igual, nos debemos educar igual, necesitamos las mismas estrategias y las mismas herramientas. No, nos condiciona. El contexto social donde vivimos nos condiciona. Ya después, más adelante, también en sociología vamos a hablar mucho el tema de campo, del campo laboral, el campo económico, el campo cultural, social. Esto nos hace diversos. ¿Qué queremos decir para que una educación sea equitativa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué igualdades tendría que estar presentes? ¿No es cierto? Porque nosotros decimos algo muy teórico. La universidad, por ejemplo, ustedes ahora que están en la universidad, en segundo año. La universidad es para todos, es igual para todos. Esto que estamos haciendo, que no nos queda otra, tenemos que dar clase de calidad, consideramos teóricamente que es lo más igualitario, que todos tienen acceso a poder tomar esta clase. Bueno, miren lo que pasa ahora, hoy. No todos se pueden conectar, no todos tenemos la misma situación con el tema de la conectividad, con el internet, no todos vivimos, Argentina es un país muy amplio, geográficamente hablando, espacialmente hablando, tenemos muchas cuestiones que tienen que ver con eso para acceder, pero bueno, lo mismo está bueno teorizarlo y pensarlo para saber cuándo nuestras prácticas docentes, ustedes el día de mañana, nosotros con Jesús en este momento y hace tiempo, sobre todo yo, Jesús es joven, yo hace tiempo, pensar, por eso está bueno con los textos, ¿no? Pensarlo iluminado por los textos y los autores, investigadores de la educación, cuando una educación es equitativa, es igualitaria. Y dice que hay como 3 aspectos para que esto se dé. Igualdad en el acceso, todos los estudiantes deben tener un espacio para incluirse en la escuela. Igualdad en el tratamiento educativo, ¿qué quiere decir esto? En el tratamiento educativo, o sea, se ofrece currículum, recursos, etapas obligatorias para todos los alumnos, adecuándolos a partir del reconocimiento de las diversidades, lo cual supone revisar la manera de organizar la enseñanza y la evaluación. Acá, esto, por ejemplo, nos está pasando algo hoy. ¿Qué sería que el tratamiento educativo sea igualitario?
El año pasado, en el contexto de virtualidad, por ejemplo, quedaron muchos aprendizajes pendientes del 2020. Yo les estoy hablando de secundario, estoy trabajando en secundario. ¿Qué pasó? Este año hubo, para hacer una escuela inclusiva, para asegurar que todos los chicos también lleguen al punto 3, que es igualdad de resultados, independientemente de lo diverso, todos pueden alcanzar buenos resultados. Fue necesario acompañarlos a ellos 2 meses más. Primero habían dicho un mes más. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En vez de llevarse la materia, como era antes, que no terminaban en diciembre, supongamos, y se llevaban o a diciembre a coloquio, o directamente se la llevaban a febrero y marzo, ya como materia, digamos, que tenían que rendir todo el año. ¿Qué sucedió este año? Para poder dar este derecho de igualdad en el tratamiento educativo, hubo estudiantes que hubo que acompañarlos 2 meses más, marzo y abril. O sea que nosotros recién terminamos con algunos estudiantes ahora en fin de abril. Y por otro lado empezamos con el 2021. O sea, para los docentes es una carga bastante pesada. Pero es algo que hay que hacerlo para que se cumplan estas tres instancias de igualdad. Cuesta mucho, la escuela sigue con el formato tradicional muchas veces, los docentes tenemos este chip tradicional, los docentes nos sigue gustando ver qué aprenden y cómo aprenden, que a veces en estos contextos es tan difícil medirlo. Pero bueno, hay que hacerlo. Es como que la escuela se tuvo que adaptar. Yo creo que este año ha sido un año y el año pasado de mucho aprendizaje para la escuela, para los docentes, para los directivos, para los estudiantes, los padres, todos, ¿no? Esto de adaptar el aprendizaje y la enseñanza no solo al estudiante, este diverso, que no pudo llegar al aprendizaje en diciembre o en fines de noviembre, no solo a ellos, sino a nosotros, ¿no? Adaptar y dar igualdad de tratamiento a nosotros docentes que estábamos en casa dando clase, también con unas cuestiones sociológicas de contexto, digamos, familiar y social complicadas. Ha sido todo un desafío. No quiero decir que se pueda llegar a lograr. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué se sintió? Yo les cuento esto hoy. ¿Qué se sintió en la escuela? Que al final todos pasan. O sea, ¿qué es lo que queda ese discurso, ¿no? Que queda ahí en los docentes? Al final nadie repite, todos pasan de año y no aprenden. Bueno, eso es un poco tirar abajo todo lo que uno trata de hacer, tanto el estudiante como el docente, para que algo se aprenda y para que algo se pueda recuperar. Pero bueno, eso les quería contar porque esto está pasando hoy. Cuando ustedes estaban en el secundario tenían la tercera materia. Hoy sigue la tercera materia. Esto que les estoy contando sería como una cuarta, quinta materia. Es como complejo, pero bueno, es así. Bueno, el campo educativo tiene el desafío de encontrar equilibrio entre lo común y lo diverso. A veces, cuando decimos común, ¿qué entendemos? Pareciera que común, uno dice común es como medio, no sé si a ustedes les pasa. Yo antes pensaba, común era mediocre, como que es algo comunacho. Resulta que no. Común significa para todos. Es como mucho más, lo plantea acá la autora, Annie Hovitz, como un término abierto, posible y para todos. Es un nuevo enfoque de mirar a la escuela. O sea, la escuela común, piensen que es una escuela que integra, porque después ya más adelante vamos a ver, cuando comencemos a también incluir en estas aulas heterogéneas a los discapacitados. Hoy en día
la escuela común se le dice a esta escuela que puede integrar a los discapacitados sin necesidad de que haya otra institución paralela, que es escuela, digamos, ay, no me sale ahora el nombre, las escuelas de enseñanza especial, las escuelas de enseñanza especial. Ya esta figura está como cada vez más desapareciendo. Y dice que este término común y esta nueva mirada tiene que ver con valores democráticos, o sea, educación para todos. Aparece la palabra derecho. Acá aparece la palabra derecho, que la vamos a retomar. Todos tienen derecho a obtener una buena educación. Para que esto sea posible es necesario contemplar diversos puntos de partida a fin de encarar la enseñanza. El enfoque de la diversidad en la educación, ¿qué quiere decir? Como dijimos antes, no es solo diverso el que necesite algo especial por tener una discapacidad. No, se asoció mucho, en un principio se asoció mucho la diversidad al sujeto discapacitado. Ahora se reconoce diversidad en estilos de aprendizajes, en tipos de inteligencia, en intereses, como presente la filmina anterior, que la diversidad vaya parte del ser humano. O sea, nosotros somos diversos. Ninguno de los que estamos acá, que somos muchos, somos iguales en cuanto a nuestra persona, ¿no? Entonces, esta diversidad suma. ¿Qué quiere decir? Que propone que los docentes, sí, se realiza un diagnóstico de cada alumno y a partir de allí se planifica la enseñanza. Pedagogía diferenciada focaliza en conceptos de equidad, homogeneidad y diversidad. Ojo con esto. Tampoco quiere decir que porque hacemos un diagnóstico con cada estudiante, tengamos que hacer tareas diversas e individuales para cada uno. No. Se hace un diagnóstico, pero podemos dar la misma tarea. Lo que pasa es que tenemos que ser abiertos y críticos en cuanto a que los resultados que estos estudiantes obtengan no sean iguales en todos. O sea, ser abiertos a veces saber que no se llega al mismo resultado, pero no quiere decir que resultados diferentes sean malos. En realidad, resultados diferentes y diversos, este enfoque dice que deben ser todos buenos. Todos los estudiantes pueden llegar a buenos resultados. Ese es un supuesto que es teórico y hay que llevarlo a la práctica. Acá está, todos los estudiantes pueden aprender, pero para que eso suceda, todos necesitan recibir tareas desafiantes, potentes, estimulantes, que los impulsen a desarrollar sus capacidades individuales y convertirse en miembros plenos y productivos de la sociedad. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿Vamos bien? Ay, les quiero contar que este power tan bonito, no lo hice yo, este power, todas estas filminas son autoría de Virginia Rovere, que es la profe que está con nosotros, que está de licencia, ya va a volver. Pero la profe hizo este power tan bonito el año pasado, que le tocó dar esta clase a ella, y yo le dije que lo iba a usar, porque es tan lindo que me pareció bueno recuperarlo. Les quería decir que es autoría de ella, Virginia Rovere. No sé si la Vir está conectada, Vir, más allá de la licencia, creo que no, ¿no? No, no, Virginia vuelve dentro de 15 días. Claro, vuelve dentro de 15 días, pero me dijo que si podía conectar, pero complicada, con los niños. Fue mamá. Profe, una pregunta. ¿Ese Sí. Power ya estará subido a Belía? No te escuché, ¿cómo? No, no está subido todavía. No lo subimos hasta después del práctico. Ah, bueno, chicos, ya hemos dicho esto.
ya lo hemos dicho, nosotros los vamos a subir, no hay problema que subimos los Power, pero no les sirve para rendir, ¿eh? No se crean que les sirve para rendir, porque para poder estudiar con un Power, o sea, hay que leer los textos, hay que leer mucho los textos, chicos, ¿eh? Acostúmbrense, todavía estamos, esto es un poquito la educación tradicional, ¿o no, Jesús? Sí, pero No. contémosle, Susi, qué pasa después en los finales, cuando los finales son Sí. orales. La ¿Sí? mayoría de los chicos desaprueban porque estudian de los Power. Sí, Sociología no es una materia para estudiar de los Power, es una materia para reflexionar, y para reflexionar deben conocer muy bien el texto, si no es imposible. sí. Yo esto que les contaba al principio, no sé si todos escucharon, fíjense que yo leí el texto de Nijovic y hace poco, en realidad hace 2 semanas, estaba leyendo un texto, aparte hoy a la tarde tengo plenaria en la escuela, justamente leí un texto de ella de las aulas invertidas, que es este concepto nuevo, ¿no? Que no es que, por eso no lo damos, porque no es que descarte no, agrega, son investigaciones y estudios que agregan conceptos y teorías a esto de las aulas heterogéneas. No es que dicen ahora es aula invertida y no es aula heterogénea. Si ustedes no lo leen, por más que este Power esté bastante completo, por eso digo que no lo hice yo, lo hizo la profe Virginia, está completo, pero si no saben de dónde sale y se ubican en la historia, no van a poder decirlo en un final. En realidad no les sirve para rendir un final. Les puede llegar a servir a lo mejor para prácticos, para resolución de prácticos. Como dice Jesús, lo vamos a subir después del jueves, Jesús. Después del jueves. Bueno, las aulas heterogéneas, o sea, están constituidas bajo el concepto de flexibilidad. O sea, cuando hablamos de flexibilidad, tiene que ver con una cuestión también neurológica. Acá también la autora habla, que no está, por ejemplo, en el Power, del tema de la neurociencia. Hay muchas conexiones neuronales que se activan cuando uno presenta desafíos de enseñanza y aprendizaje que son diversos, que tienen que ver con propuestas distintas. También, eso es a nivel neurológico, estoy hablando de una parte interna y orgánica, ¿no? Neurofuncional. La parte del contexto social y espacial también influye esta flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Formatos de escuela con espacios distintos, los tiempos son distintos, las situaciones, los objetivos. Por ejemplo, hoy en la escuela y hace rato, cuando ustedes también iban en secundario, ¿de qué hablamos los docentes cuando hablamos de formatos y espacios diferentes y flexibles? Que se hagan aulas, por ejemplo, con el concepto de taller. Un aula taller, por ejemplo, ahora, este año, educación física está con música o con artística, con teatro y con artes visuales y artes plásticas. Bueno, ¿cómo es el formato? El formato es un formato taller, es un formato de tareas integradas que participamos en estas interáreas. Eso es una propuesta de trabajo totalmente diferente a un formato tradicional que el docente es el único que sabe, presenta el contenido, dice lo que tiene que estudiar el estudiante, dice de página tal a tal y estudia eso. En educación física, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un modelo de flexible? Por ejemplo, lamentablemente hoy lo que se hace presencial es medio estricto por el tema del protocolo, pero yo le decía ayer a unas, comenzaron recién ayer a observar los practicantes de 4º año. Ustedes van a hacerlo en 4º año. No es lo mismo dar una tarea conducida en el patio, de decir, bueno, vamos a trabajar capacidades físicas
decimos directamente qué tienen que hacer, qué carreras, qué movimientos, qué saltos, a plantear, por ejemplo, un formato de una tarea grupal, que en grupo los estudiantes preparen y trabajen algún esquema o algunos ejercicios que tengan que ver, por ejemplo, con la capacidad de resistencia. ¿Por qué no que lo construyan ellos? ¿Por qué no presentar tareas agrupadas? ¿Por qué no presentar talleres? ¿Se dan cuenta? Ahí está la flexibilidad en cuanto a qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Otro desafío que este enfoque propone es que el estudiante sea autónomo y a la vez que trabaje con otros, capacidad para trabajar junto a otros y reconocer sus modos de aprender, sus estrategias, intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje. Miren todo lo que puso ahí Virginia: estilos de pensamiento, su entorno socioeconómico, bagaje cultural y experiencias anteriores. Ofrecer oportunidades para tomar decisiones y elegir. Chicos, ustedes en educación física, a ver, hablemos de quinto y sexto año, ¿sentían una enseñanza flexible? Hola, ¿no hay nadie? ¿Cómo, profe, enseñanza flexible? Piensen en el patio, en el De gimnasio. vez en cuando, profe. ¿Cómo sería de vez en cuando eso? Y claro, porque a veces el profe daba la libertad, digamos, para que nos decía, bueno, hoy vamos, qué sé yo, a trabajar tal cosa, y como que él nos daba libertad, nos decía el tema, pero nosotros lo podíamos trabajar de alguna forma. Y a veces no, él nos daba la indicación de qué era lo que teníamos que hacer. Bien, sentías eso. ¿Quién más? ¿Quién habló? Yo, ¿cómo es? A mí Milena. No, para anotar. ¿Por qué Milena? Lucio, Milena. Sí. ¿Por qué Milena a vos no? Yo no dije que no. Ah, no, Anabela. yo, profe. Anabel. Porque no, nosotros vimos básquet los 6 años y muy poco de otros deportes. Y él nos daba siempre las reglas, al igual que handball. O sea, no era tan libre. Mira. Excepto en el primario. En el primario sí era el medio más libre. Bueno, ojo, ¿y qué es libre? ¿Qué sería libre? Porque ojo que acá este enfoque tiene que ver con presentar una estrategia inteligente, ¿no? Es libre, a veces decimos, bueno, a ver, cada uno haga lo que quiera. ¿Eso es libre? Nosotros en mi colegio, por ejemplo, Sí. todos los años, desde primero hasta sexto, tenemos practicantes distintos y en ese caso, son todos de educación física hoy. En ese caso está bueno porque siempre nos dan cosas re distintas, juegos y eso que dice ahí de desarrollar la capacidad del alumno, que se desarrolle con otros y sí mismo también. Siempre trataban de hacer eso con juegos entre todos. ¿Vos ¿De qué fuiste colegio sos, Agustín? adelante vos o no? Y yo soy, mi profe era la Susi por varios años. Ay, ¿quién sos? Agostina Leiria. Ay, Pobre hola, chica pero Susi. es que yo no te veo. Yo Yo veo, no, hice las prácticas, o sea, pasantías, las hice en educación física con la Susi. sí, qué lindo. No, no los veo. Bueno, qué bueno esto. Pero este tema que dijeron hace algunos, la libertad, o sea, por ejemplo, el profe, la profe, libertad, pero proponía una estrategia o era hagan lo que quieran. ¿Vieron eso que todavía está, está en educación física, esto de tirar la pelota, de la hora recreo, Claro, es una libertad planificada. En el mío, o sea, En mi o pueblo, sea, no teníamos esa libertad de decir, bueno, vamos a jugar de esta forma. Teníamos todo un reglamento, digamos. un reglamento.
un En mi, reglamento. en mi No es que colegio, hacer 40 minutos de resistencia y después sí, elegíamos un juego deportivo y después nos explicaba las reglas en 5 minutos y lo jugábamos en los 15 minutos restantes. Pero sí o sí eran 40 minutos de resistencia. Profe, ¿puedo contar mi experiencia ahí desde el secundario? Sí, ¿Cómo sí, no? Lautaro. Bueno, por ejemplo, nosotros en el secundario Sí. teníamos a elección 2 grupos. El grupo que quería competir en intercolegiales, acá en nuestra zona se hace vóley, entonces teníamos vóley y atletismo, un día por semana cada cosa. Entonces cada uno elegía. Si vos querías competir, ibas con el grupo que quería competir, entonces las clases eran más tiradas como entrenamientos para después ir a la competencia. Por ejemplo, ahí corregíamos bien puntualmente las técnicas y todo. Y después tenías otro grupo que por ahí no le interesaba la competencia o no le interesaban esos deportes en sí. Y se hacían distintos juegos, se aprendía sobre distintos deportes y eran más variadas las clases. Bien, bien. Bien, chicos, estamos. Esto influye mucho en ustedes, o sea, lo que ustedes al elegir educación física, influye mucho la biografía escolar, lo que ustedes han vivido, ¿no? Desde jardín hasta el secundario, sexto año, la experiencia que han tenido de la educación física. Hay muchas cosas. Yo a veces, yo hace mucho que estoy en secundario, pero he trabajado en primario. La verdad que es extraño, me encanta el primario, me encanta el nivel inicial también. Muchas cuestiones del primario que hay que recuperar en el secundario, hay que recuperar. También les pasa a los profes en otras materias. Yo me acuerdo hace mucho hice un congreso que fue muy lindo, que me quedó un concepto grabado, que había un capo, un investigador de Venezuela, no me acuerdo ahora el nombre, que decía que hay que recuperar la maestra amorosa, con el guardapolvo blanco, bueno, él decía de cola grande, la maestra, viste, esa tradición, o sea, no por lo tradicional, sino por esto del gusto de dar clase, de lo carismático, de la vocación, en realidad, más que de la profesión, de la vocación de ser docentes. Eso me quedó, ¿no? Como muy grabado. Hay cuestiones de la educación física de la primaria que están buenísimas recuperarlas, pero para hacer, como decía Jesús, una libertad con inteligencia, una libertad de enseñanza con una propuesta que todos los estudiantes tengan el derecho a aprender y a llegar a buenos resultados. No, y Susi, inevitablemente cuando en educación física te dan deporte, las libertades se acotan porque el deporte es así. No tenés mucha libertad para aprender una técnica. Porque la técnica es esa o no. Por eso hay que empezar a desligarnos del deporte como único método de enseñanza, como única... El deporte es una parte de la educación física. Claro. Y saber eso nos permite generar clases con mayor libertad. Sí, sí, sí. Hace poco las chicas Daniela y Sol que están, creo que están, ¿no? Dani y Sol, ¿se pudieron conectar o no? Ah, no, no están. No, no, no. Ellas están, ya son profes y están haciendo la licenciatura. Tuvimos una clase ROM con Osvaldo Rom, que bueno, es un autor también de educación física y de ahora. Y él decía volver a recuperar en la educación física estos contenidos que son propios nuestros y que nosotros solo los podemos escribir y mejorar, y que son el deporte junto con, o sea, que estén a la par, no que el deporte esté arriba, que estén a la par junto con el juego, con la gimnasia, con la vida en la naturaleza y con la enseñanza de las emociones, ¿no es cierto?
O sea, ya lo vamos a ver en las filminas que siguen, porque yo en las filminas que siguen hablo de estas 3 dimensiones del contenido, porque más allá de lo que dijo Jesús, el contenido de deporte tiene que estar, y es un contenido propio de la educación física, pero tiene que estar dándole de igual importancia a el contenido gimnasia y las capacidades físicas, que son lo que incluye un entrenamiento gimnástico, el contenido juego, el contenido de vida natural, es el contenido de la enseñanza emocional, ¿se dan cuenta? Entonces así va a ser Profe, una clase más diversa. Sí, ahí entraría en juego, digamos, lo de la heterogeneidad, o sea, como que dar un poco de, de cada cosa para que el niño, el adolescente, el alumno experimente y que no nos quedemos solamente con el deporte, que a lo mejor no a todos les gusta y como que es muy limitado. Sí, bien. está Sí, bien eso, Milena, está bien lo que decís, pero cuando lees el texto, por las dudas aclaramos, sí, cuando habla de heterogéneo no habla desde el contenido, sino desde el estudiante. del Claro, sí, estudiante. sí, sí, las aulas es una cosa, yo dije heterogeneidad, digamos, en los contenidos. Claro, está bien eso, está bien, pero por las dudas aclaramos. Claro, sí, las aulas heterogéneas hablan, es cierto, se centra en el enfoque, chicos, de las escuelas nuevas. Estas escuelas nuevas surgieron en los 60. En los 60 siguieron 70, 80, mucho más en los 90. La escuela nueva, tanto el texto de Anijovic como el de Rosa Blanco, que después lo tratamos, el centro, el foco de la mirada es el niño. Niño, adolescente, joven, porque estamos hablando de todos los niveles de educación. Entonces, partiendo de ahí, se habla de heterogeneidad y de inclusión, más adelante inclusión. Pero está bien. Y otra cosa que te digo, Mile, no digamos cosa, yo volví a decir cosa, o sea, dar distintas cosas. En realidad, el enfoque es un contenido que se componga de todas estas dimensiones. Ya más adelante lo sigo, lo van a entender más adelante. Vamos a avanzar, acá estamos, miren, las aulas heterogéneas. Fíjense todas estas flechas, todas estas interrelaciones que tiene. Perfiles de aprendizaje, es lo que mira. ¿Qué debe mirar una aula heterogénea? Tiene una mirada abierta, no tiene una mirada sesgada, ni tampoco tiene una mirada solo hacia adelante. O sea, el docente está adelante, los estudiantes están todos pasivos y más abajo. Mira distintos perfiles de aprendizaje. Tiene un uso flexible en el tiempo. Tiene consignas auténticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son consignas que significan algo para el estudiante. Si el aprendizaje o el contenido no le interesa a este niño, a este adolescente, este joven, es muy complicado que aprenda, ¿no es cierto? Y bueno, si es obligatorio y es optativo, también tiene mucho que ver. Ojo que está en la aula heterogénea cuestiones obligatorias. Se habla de derecho, ¿eh? Eso está, no es que porque sea heterogéneo y porque sea flexible, todo va a ser optativo, no. Hay obligaciones porque se habla mucho de sujetos de derecho. El estudiante es un sujeto de derecho. Esto está hasta en el currículum de la provincia hoy. Entonces, al ser un sujeto de derecho, tiene derechos y tiene deberes, tiene obligaciones. Y sabe, o sea, se forman personas autónomas que tienen que ser ciudadanos responsables, saber que lo que hacen influye en el otro y cuando mi libertad empieza a molestar a la libertad del otro. Esas cosas también se enseñan y también se aprenden. Los contenidos son los básicos, también hay contenidos que se amplían y hay profundización de contenido para que sea heterogéneo. ¿Qué mira? ¿Cómo son las estrategias de enseñanza? Que lo hablamos recién. Cómo impartir la enseñanza de una manera libre, abierta,
formato taller, laboratorio, pruebas de campo, cuestiones que son muy diferentes al modelo tradicional del aula o solamente el patio. Evaluación formativa, ¿qué quiere decir? Evaluamos no con una prueba, ¿qué hice ese lío acá? O que lo firme. Evaluamos no con una prueba, sino que evaluamos todo el proceso, ¿está? Todos los días. Aprendizaje cooperativo. Esto, chicos, quizás lo han hecho en educación física. Han tenido experiencias de juegos cooperativos, de deporte escolar. También tiene que ver con una idea del deporte mucho más cooperativo. ¿Han tenido la experiencia esa o ha sido muy competitivo? Estoy hablando de educación física. No, hemos cooperado con otros colegios. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo cooperaron con otros colegios? En lo deportivo, obvio. Ah, O sea, no eran juegos de competencia, sino que eran más como para divertirse, ¿puede ser? O algo así. sí, recreativo sería. Recreativo. Claro, eso mismo. Pero eso es distinto a cooperativo, ¿eh? El término cooperativo es bastante amplio. Lo hace, no. Jesús en juego lo hace, lo tienen, ¿no? A este contenido. Juegos cooperativos, trabajan en segundo. Sí, profe, sí, yo ya cursé esa materia y en segundo año se vive muchas experiencias de juegos cooperativos, está genial. Buenísimo. ¿Y pudiste tener esa experiencia de secundario o no? No, o sea, por ahí de vez en cuando, pero no al nivel en que lo hacíamos, por ejemplo, en la materia de conocimiento y juego, que ahí casi todas las clases eran juegos cooperativos, muy bueno. Bueno, qué bueno eso. Por eso les digo, ustedes recuperen Profe, de su biografía escolar, del secundario, el primario inicial y ahora de la uni, ¿no? Para poder darlo como proyecto de aula heterogénea. Sí, ¿quién dijo profe? nosotros tuvimos la experiencia en el cursillo, que fueron, digamos, en el campamento, nos hicieron hacer juegos cooperativos. Yo la verdad que en el colegio nunca había tenido, pero la mayoría tenemos esa experiencia del campamento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿seguimos o alguien más quiere decir algo? De todos modos pueden decir algo más adelante. No terminamos. Bueno, acá la interacción maestro-alumno. ¿Qué pasa? Esto ya es más el tema de interno. O sea, tiene que ver con, en nuestro caso, el patio, el gimnasio, en el caso de los otros docentes, el aula. Ahora también hay un contexto de aula y ahora también hay un contexto de esto. Miren cómo estamos interactuando. Estamos interactuando por un medio digital, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué están aprendiendo hoy de esto que estamos, digamos, debatiendo y tratando de pensar juntos en los textos de Nijovic y Rosa Blanco? Cómo son estas interacciones, cómo los estudiantes participan, atienden, aprenden, es significativo para ellos o no lo que se está dando. Y bueno, y esto tiene que ver con cómo son ustedes. Ustedes tienen una historia, una experiencia, esto que les digo yo, recuperen la biografía escolar. También las malas experiencias. Yo hay cosas que me han quedado de malas experiencias educativas que yo dije, ¿no? Ay, no lo voy a hacer. Como docente no lo voy a hacer. No quiero hacer sentir a alguien así. Por ahí cuando alguien, qué sé yo, cuestiones que pasan en la vida escolar, que nos retan o que nos dicen algo, que nos etiquetan. Bueno, ¿cómo poder sacarse eso, ¿no? Ese chip de etiquetar al otro? Y desde niño uno comienza a sentir, a tener percepciones, a valorar dentro de este hábitus
que es un término también lo vamos a seguir trabajando mucho. Jesús en la unidad que viene, creo, ¿no? El concepto de hábitos. Ya algo dimos, pero me parece que lo vamos a trabajar mucho en la unidad de cuerpo. A todo cómo influye en nuestra persona íntegra. Bueno, el enfoque de diversidad en educación encuentra su correlato didáctico en el diseño de aulas heterogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Si planteamos aulas heterogéneas con todos estos conceptos de igualdad al acceso, igualdad al conocimiento, que el conocimiento sea significativo, todos estos progresos, ahí sí vamos a tener un enfoque diverso de la educación. Los estudiantes se convierten en el centro, eso ya lo dijimos con Jesús, la mirada es desde el niño, desde el adolescente y desde los jóvenes. Cómo aprenden, cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y se reconoce que las personas son diferentes, hay diferencias en cuanto a esto que dije, a lo social, a lo cultural, a los tipos de inteligencia, las personalidades. Y para trabajar este enfoque se necesita contar con docentes que tengan una mentalidad en crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos una mentalidad que nosotros, los docentes, estemos seguros. Eso es así. Ay, chicos, ustedes deben sentir los ruidos de mi casa. ¿Se siente mucho? No, profe. No, bien, bien. A ver, me quedé acá. Esto, que los docentes, porque por ahí nos pasa, ustedes todavía no son docentes, tengamos por seguro que todos pueden aprender y todos pueden crecer y ofrecer eso, porque sigue este tema de etiquetar, este es un vago. La autora habla de muchos términos que están como naturalizados. No, pero con la familia que tiene, por ejemplo, es algo que se habla. No, pero no le va a salir porque tal. Ya antes de comprobar un resultado, ya estamos pensando que a uno le va a costar más que al otro. No, empezar, yo les digo algo a los chicos, ¿no? Yo les digo así, todos comienzan, a ustedes también, porque en realidad es así, todos comenzamos con 10, por decir una nota numérica, que se está evaluando cualitativamente ahora en la escuela. Pero todos somos 10. Después, cada uno en esta autonomía de aprendizaje lo va a mantener o lo va a bajar o lo va a superar, porque algunos podemos superar el felicitado, pero todos comenzamos iguales, ¿está? Y ojalá terminemos todos iguales y todos bien. Malentendidos. Bueno, ¿qué pasa? Estos son estos dichos que se dicen, ¿no? Que tiene que ver con este chip de la escuela tradicional. Por ejemplo, el aula heterogénea. No quiere decir que porque sea heterogénea, esto lo dije antes, que el docente tenga que hacer una actividad por estudiante. Nos volveríamos locos. Por ahí está este planteo. Pareciera que es así, pero no. Porque tenemos a veces 42 pibes y no podemos hacer una tarea para cada uno. Imposible. Es hacer una tarea, pero tratar de dar estrategias para que lleguen a resultados a lo mejor diferentes, pero que todos sean buenos resultados. Otro malentendido, se dice que si son cursos numerosos no se puede aplicar esta mirada de la diversidad. Sin embargo, la autora dice que mejor, si son más numerosos, hay más diversidad, hay más posibilidades de hacer formatos de trabajos grupales o de trabajar en taller. Es como que ser más numeroso suma. Fíjense ustedes acá hoy, ¿cuántos somos? No sé cuántos se han conectado en realidad. Acá no veo.
Jesús, ¿cuántos están al final conectados? ¿No está Jesús? ¿Quién sabe cuántos somos? 84 somos, profe. Ah, bien, miren, muchos. No tanto como la clase pasada, pero somos Profe, 84. ahí para acotar algo Sí, al tema de la diversidad que estaba mencionando recién, yo sí, ya hice la materia estrategia de abordaje con sujetos especiales y se sí, menciona muchísimo el tema de utilizar la diversidad como un factor que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. sí, En todos los textos está continuamente mencionando. O sea, claro. utilizar la diversidad, las posibilidades y capacidades de cada alumno para ir también, a ver, llevando la clase para un punto que sea fuerte para uno y débil para otro, entonces podés combinar esos grupos y trabajar así. Muy bien, muy bien. Incluso esto que decíamos de los discapacitados, integrarlos y por ahí esto es un desafío grande, pero de no dar otra tarea especial para este discapacitado, sino en este concepto que dijimos antes de lo común que es para todos. No va a llegar, o sea, no lo va a hacer de la misma, ni siquiera lo va a aprender por ahí de la misma manera, porque a veces físicamente no puede hacerlo. Igual, un discapacitado, por decirles que esté en silla de ruedas, a una persona común que tenga la habilidad de caminar y podrá hacerlo. Pero se puede plantear un aprendizaje, una estrategia de enseñanza que lo puedan resolver esas dos personas de manera que lleguen a un buen resultado. El que tiene la discapacidad con su discapacidad y el que no la tiene con lo que no lo tiene. Incluso, chicos, vos que cursaste esa materia, ¿tuviste la experiencia de hacer talleres de integración de discapacitados con gente normal o no? No, no ¿La pudimos. virtualidad vos? Sí, Claro. Porque se hace mucho esto, o sea, se busca poner a la persona normal, por decirlo de alguna manera, seríamos nosotros, en silla de ruedas, supongamos, hay talleres que se hacen en silla de ruedas todos, para ponernos en situación de una postura corporal que tenga que ver con la discapacidad y bueno, cómo resolvemos el aprendizaje así. Ahí Susi. Profe, Dani. en pedagogía especial lo hemos hecho unas observaciones, por ejemplo, en básquet. Exactamente eso iba a decir justo. Ah, mira, ¿qué hicieron de básquet de discapacitados? Claro, ahí en la uni los habíamos hecho. Bien. Y también tuvimos teatro con los chicos con discapacidad. Y hicieron actividades integradas. Bueno, acá otra cuestión, otro malentendido, como dice la autora. Por ejemplo, esto está instalado en los docentes. Se cree como supuesto que si los estudiantes si ellos eligen actividades, recursos, no todos van a aprender lo mismo y no se va a poder dar todos los contenidos del currículum, porque eso tiene que ver con la tradición, ¿no? Pareciera que si terminamos un curso, por decirles, qué sé yo, segundo año del secundario, y no dimos todos los contenidos que aparecen escritos en la currícula, no aprendieron. No es tan así, no es tan así. O sea, nosotros como docentes sabemos qué es lo prioritario, qué es lo prioritario enseñar. En esa prioridad se presenta una manera de darle libertad para que elijan cómo aprenderlo, más que todo cómo aprenderlo a esos contenidos, ¿no es cierto? Por eso se dice que pueden elegir actividades y recursos. Otro supuesto, otro malentendido, que dice que cuando los estudiantes eligen las diferentes propuestas de trabajo, los docentes pierden el control de la clase. Y bueno, ¿y qué problema hay con que perdamos el control de la clase?
Ninguno. Por ahí la educación física es la, digamos yo diría, ¿no? La materia en el secundario que más control le damos a los estudiantes, que está buenísimo eso. Recién no sé quién había hablado, sí, que dijeron el tema de los practicantes, hasta eso, ¿no? A veces en algunas escuelas, eso es muy linda experiencia, al darle el control a los practicantes, más allá de que sean futuros docentes, es como que estamos dando mucha más participación a qué dar, cómo elegir estos contenidos y estas propuestas de trabajo. Y está buenísimo que los estudiantes elijan qué hacer y cómo hacerlo. No es perder el control, es salir de una postura tradicional, de saber que el docente es el único que sabe y el único que puede enseñar. ¿Pasamos al texto de Rosa Blanco o les quedó alguna duda? Esto es aulas heterogéneas. Ahora vamos a hablar de inclusión, educación e inclusión. ¿Paso? Sí, sí. Hola. Sí, Pasemos, Susi. pasamos. Acá está María Rosa Blanco. También la profe puso acá el currículum. Piensen que también es actual, como les dije. Estas dos pedagogas hoy están, siguen escribiendo, siguen investigando, hasta el día de hoy, ¿no? Es especialista regional en educación inclusiva y educación de la primera infancia en la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Acá ya comenzamos a hablar en un contexto, como les decía antes, de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa en estos países? Argentina está incluido en esto. No tenemos una situación tan notoria como países muy pobres de Latinoamérica, pero bueno, hace este enfoque, ¿no? El tema de las distintas desigualdades, las distintas culturas, sociedades desintegradas. Está buenísima, me encantó esta foto de una persona tironeando como los continentes, ¿no? Los países. Existe esta idea, y no es idea, es una realidad, de persistencia de pobreza, desigualdad en la distribución de ingresos. Esto genera exclusión. ¿Por qué se plantea el debate de una educación inclusiva? Por lo contrario, porque todavía persisten muchos sistemas exclusivos. O sea, en los 90 se desarrollan estrategias y programas que tienen que ver con esto de favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en el sistema escolar. Sobre todo aquellos que están en una situación de vulnerabilidad y desprotegimiento muy grave. Incluso si lo leen al texto, habla mucho va dando, o sea, como que van presentando estadísticas de cuántos niños terminan el primario. Por ahí estamos hablando de poblaciones indígenas, por decirles, en Bolivia, también, bueno, en zonas rurales, en afrodescendientes, situaciones que tienen que ver con, digamos, una cuestión sociocultural. Por ejemplo, las familias en zonas rurales, el acceso a la educación, lamentablemente esta igualdad que vimos al principio no está presente. Es totalmente complejo acceder a la educación. Entonces, al no poder el niño ir a la escuela, eso ya hace que esté discriminado. Por eso es tan importante estos tres aspectos. Después también hay estadísticas si son más niños, por hablar de género, si es una cuestión de género, si dejan más varones que mujeres. Ahí sí la autora habla de que en las poblaciones indígenas o las comunidades también afrodescendientes, sí hay mucho más poco estudio, por decirlo de alguna manera, o pocos años cursados, a lo mejor hacen primero, segundo y tercer grado, en las mujeres, a diferencia de los varones.
porque las mujeres están como, siguen, a pesar de que estamos en el 2021, mucho más abocadas a los trabajos domésticos. Después en otras comunidades se dice que no, que la cuestión de género no es una cuestión importante en cuanto a números, pero sí hay una cuestión de que a lo mejor se hace el primario y ya el secundario no, porque el acceso a lo que van a hacer estos pibes después del primario va a ser solamente a un trabajo rural o un trabajo como obrero, entonces no le encuentran ningún sentido a formarse en el nivel secundario para poder después insertarse en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se logra una igualdad educativa, pero no una igualdad y un derecho a ser un ciudadano incorporado en la sociedad. Entonces la autora es muy fuerte con esto, con esta crítica que dice, no alcanza solamente con las políticas educativas inclusivas. Por ahí podemos lograr que no haya analfabetos, podemos lograr que estén educados, que medianamente terminen primario, terminen secundario, a lo mejor hasta tercer año, incluso ahora cada vez más hay más, digamos, incorporación de la educación como en 18 años, ¿no es cierto? O 15 años, cada vez hay más gente educada mucho tiempo, que está buenísimo, pero no se ha logrado que esto se lleve a cabo en el rol de un ciudadano autónomo, responsable y que tenga lugar en la sociedad. Ese es el gran desafío, ¿no es cierto? ¿Qué dice Karina Tomasowski? Conceder el derecho a la educación a todos. Se enfrenta a la segregación en los procesos de integración en las escuelas para todos. Exige la adaptación de la enseñanza a diversidad de necesidades educativas del alumnado en cuanto a motivación, capacidades e intereses. Esto ya lo hablamos. Esta pregunta está muy buena y es lo que tienen que como incorporar. Es igual. Profe, disculpe que lo moleste. Sí. Hola. Profe, me tengo que ir. Tengo que salir de la videollamada. Sí. No hay problema. No hay problema. Chao, hasta luego, profe. Chao, gracias. Nos vemos. ¿Es lo mismo integración que inclusión? La integración, ¿qué pasa? Lo que dijimos recién. Yo por eso les preguntaba si ustedes habían hecho alguna tarea o experiencia de integración. Los alumnos con necesidades especiales aspiran el derecho a educarse con personas comunes, o sea, recibiendo ayuda necesaria para facilitar su proceso. Lo que hablábamos, esta foto o este dibujito, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Por ejemplo, personas en silla de ruedas con niños comunes. Y se facilita en este proceso educativo la autonomía, ¿no es cierto? Ahí estaríamos integrando. Integrando es me educo con el otro. Tiene que ver mucho con esto de integrar comunes con discapacitados. Inclusión es mucho más grande. El término inclusión tiene que ver con que toda la educación, toda la población tenga una educación de calidad. O sea, no quiere decir solamente que estoy con el otro o que estoy participando, porque por ahí a veces, ¿qué hacemos cuando incluimos? Decimos, ay, bueno, participa, trabajamos los contenidos solamente desde lo social, o sea, decimos que es válido, que es muy bueno, decimos, bueno, vamos a incluirlo, vamos a participar todos, el que menos tiene acceso va a poder estar con un grupo que siempre ha sido participativo, eso está bien, pero la inclusión es más amplia. Quiere decir que esa persona que ha estado desfavorecida llegue a tener una educación de calidad, que aprenda, no solo que participe, que esté integrado, sino que aprenda. Está relacionada con el acceso, o sea,
acceso a la educación, participación y los logros. Y los logros de aprendizaje, ¿no es cierto? Y se le pone especial énfasis, por supuesto, a aquellos que están con peligro de ser excluidos o marginados, por diferentes razones. Ahí incluye todo, incluye la discapacidad, incluye lo social, incluye la cultura familiar. Y está el término heterogeneidad, por supuesto que sigue, por eso relacionamos las aulas heterogéneas con la inclusión, porque esto está presente. Cada alumno tiene sus propias necesidades educativas y se enfrentan en diferentes maneras a las experiencias de aprendizaje, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje. El enfoque de la inclusión considera que el problema no es el niño, o sea, no es el niño el que no tiene el acceso y culpa del niño, no podemos responsabilizar a eso. La inclusión es una cuestión de derechos, exige una educación de calidad más justa e igualitaria. Un aspecto clave es conseguir la plena participación y ahí sí ya, como les decía, en la inclusión figura mucho la palabra derecho. La Constitución, en el artículo 12, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Habla de los derechos del niño a ser escuchado y a tener en cuenta sus opiniones sobre los diferentes aspectos que afectan sus vidas. ¿Qué dice ahí el currículum de la provincia? Yo estaba leyendo el texto y me acordaba de ya en inicial y en primaria, en secundario también más, figura a los estudiantes como sujetos de derecho, así se nombran. Son sujetos de derecho que tienen derecho a aprender, tienen derecho a proponer, tienen derecho a ser escuchados, y el currículum y digamos, la propuesta de enseñanza que uno planifica en el año debería ser construida con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Cómo vamos a trabajar este año educación física? Por ejemplo, sería muy importante que las 2 primeras clases o 3 habláramos con ellos. ¿Cómo vamos a trabajar? A ver qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender. Estos contenidos están en este año. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? O sea, el derecho a escuchar qué quieren. También escuchar al que no le gusta, escuchar al que no quiere participar. Bueno, esta cuestión de no enseñar por enseñar y no pensar en el otro. La educación inclusiva tiene mucho que ver con esto. Otra cosa, está el concepto de igualdad y de equidad. Fíjense qué significativa esta foto. También dice eso la educación inclusiva, que es mucho más inclusivo, la equidad que la igualdad. La equidad solo será posible si se asegura el principio de igualdad de oportunidades. Implica igualdad en el acceso, igualdad en la calidad de la oferta educativa, equilibrando aprendizaje y participación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que les decía yo al comienzo, no es solo ya que la educación cumplió su ciclo porque participan, porque pasa mucho esto. ¿Qué nos pasa en las escuelas? Ah, sí, bueno, ahora sí, ya incluí por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Asperger, porque ahora hay muchos síndromes, hay muchas discapacidades que a veces no tienen que ver solo con lo físico, sino también mucho con lo neurológico. O incluí al parapléjico, está en una escuela común, entonces ya está. No. ¿Qué oportunidades le damos a cada uno para que pueda llegar? Por ejemplo, esta figura está muy bonita porque fíjense que para que todos puedan ver, tienen que hacer una estrategia diferente, tienen que poner 2 bancos acá, ¿no es cierto? Para que el más peticito, el más niñito, pueda llegar a ver y disfrutar, en este caso, un juego, ¿no? De béisbol, creo que es, o softball, béisbol debe ser, que se ve una cancha muy grande. Vamos a hacerlo softball, vamos a hacerlo argentino.
Vos, Jesús, que te gusta tanto el softball, ¿qué tuvo que hacer, por ejemplo, nosotros ahora, los docentes, para que todos lleguen a la misma condición? Poner un banquito, 2 banquitos, a uno ponerle 1, a otro 2, a el primero ninguno. ¿Qué pasa con esto? Esto en educación, en enseñanza, se llama andamiajes. Es como que vamos dándole gradualidad al contenido de acuerdo a lo que cada estudiante necesita. El primero no necesitaba más que la propuesta, la consigna. El segundo ya necesitaba la consigna y un poquito más. Alguna directiva, como alguna, digamos, facilidad en cuanto a cómo hacerlo. Y el tercero, más todavía, más todavía. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Y el equilibrio es que no es solo participar, estar, sino que todos aprendan, que todos aprendan. Acá yo tengo 3 cosas para decirlo, que también figuran en el currículum. Esto sería así. El contenido se trabaja en 3 dimensiones. Esto está en la currícula de toda escuela. En 3 dimensiones. Saber, que es el contenido, el concepto. Por ejemplo, estábamos hablando de deporte. Yo tengo que saber cómo es el deporte. Supongamos en un secundario estamos enseñando vóley. Tengo que saber cómo es el vóley, cómo es la lógica de juego, cómo se juega, cómo se logran la puntuación, saber algo del reglamento, saberlo en cuanto a jugarlo corporalmente. La otra dimensión del contenido es el hacer. Tiene que ver con lo procedimental. Hacer. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo se pone la puesta en práctica? En el caso del vóley, estoy hablando de un contenido de educación física. ¿Cómo se pone la puesta en práctica del vóley? Jugando, cómo son las funciones de cada jugador, quiénes son los zagueros, quiénes son los delanteros, quién levanta, quién arma, bla, bla, bla. El ser. Dije, saber, hacer, ser. El ser es la ética, la moral. ¿Cómo tengo que ser en ese deporte? ¿Cómo tengo que ser un buen jugador? ¿Cómo tengo que respetar las reglas? ¿Cómo tengo que respetar al otro? Esto tiene que ver con trabajar las 3 dimensiones del contenido. Ahí hay una educación de calidad. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestra mirada es sesgada y no trabajamos estas 3 dimensiones, ¿se dan cuenta? Porque no está para nada malo dar deporte. Como dijimos con Jesús, deporte es un contenido de educación física y un contenido de la hostia, por decirlo de alguna manera. Pero hay que dar el deporte en estos posicionados, en esta mirada de esta dimensión, ¿no es cierto? Ahí vamos a lograr que los estudiantes sean participativos, que estén en el aula, que hagan, pero también que sean buenas personas, buenos jugadores, buenos estudiantes. Nada más, me parece que hablé mucho. Muchas gracias. Espero, chicos, que hayan comprendido. No sé si tienen alguna pregunta o varias, o quieren aportar algo, porque ya es más que tarde. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la clase. ¿No hay preguntas? Tengo la grabación. No, profe.